La evacuación de los supervivientes fue un éxito rotundo. Ahora, el escenario era exclusivo para los Spurs, hora de limpiar la retaguardia. El centro contactó directamente a Kang Woo-jun. «¡Somos la élite! ¿Qué esperaban?», pensó el joven con esa arrogancia típica de los protagonistas. Confirmó su entrada a la zona cero. Lo que antes era una ciudad vibrante, ahora no era más que un cementerio de escombros bajo un cielo gris. Hace 12 años, el maldito virus U-20 puso al mundo de rodillas. Los infectados se convertían en zombis sedientos de sangre en un abrir y cerrar de ojos. Pero la evolución jugó su carta. Aquellos inmunes despertaron poderes sobrenaturales. Así nació una nueva casta de salvadores, los Espers, máquinas de matar enviadas a misiones suicidas. Entre ellos destacaba Kang Woo-jun, nuestra estrella principal y un imán de problemas, quien acababa de rescatar a los supervivientes. Pero ojo, usar ese poder divino tenía un precio, un dolor infernal y un agotamiento que te parte el alma. Para no colapsar, necesitaban a su otra mitad, los guías, baterías humanas calmantes. Pero en ese momento el drama estaba servido. El centro, en modo pánico, le preguntó cuándo fue su última sesión de guía. La respuesta del chico fue un golpe seco. Hace un mes, una locura total. El auricular casi explota con los gritos. ¿Acaso tienes un deseo de muerte, Kang Woo-jun? ¿Misión en solitario y con el tanque vacío? Él, tan estoico como siempre, ignoró el regaño. Veo a los podridos justo enfrente. Dejen de llorar, estoy operando. Evaluó el campo de batalla con frialdad y ¡boom! Se lanzó directo hacia la horda con un salto que desafiaba la gravedad. Aterrizó como un dios de la guerra. Los enemigos lo notaron y giraron sus cuerpos torpes, intentando acercarse con esa lentitud exasperante. Grave error. El Esper liberó su presión, y como si fueran muñecos de trapo, los zombis quedaron levitando indefensos en el aire. Sabían que era su fin. Kang Woo-jun, sin una pizca de piedad en su mirada, decidió su destino de forma tajante, sin siquiera ensuciarse las manos. ¡Pum! Los monstruos estallaron y se dispersaron en todas direcciones, perdiendo el derecho a existir. Con la elegancia de quien saca la basura, reportó por el canal interno: «Zona despejada. Esto fue pan comido». ¿Supervivientes? Ni sus luces. Trabajo terminado. Regresó a la base. Añadió, listo para irse a dormir una siesta. Pero la orden fue tajante. «Busca a un guía apenas pises el cuartel o vas a explotar, insensato». Y no era broma. El vínculo con un guía es vital. Sin esa recarga espiritual, los Spurs son bombas de tiempo andantes. Si pierden el control, su propia energía se vuelve en su contra, provocando una muerte tan espectacular como trágica. De repente, los sentidos de Woo-jun se dispararon. El suelo vibraba raro, las placas tectónicas, o tal vez algo más siniestro se movía. ¡Emboscada! Zombies saliendo hasta de las piedras, rodeándolo por todos lados. Woo-jun suspiró. ¿En serio creyeron que podían sorprenderme? Con voz aburrida, informó al centro. Parece que olvidé barrer una esquina. Ha aparecido un comité de bienvenida bastante numeroso. La operadora, histérica. Enviamos refuerzos. No me insultes, cortó Woo-jun. Yo me encargo de esta basura. El chico frunció el ceño y el aire se volvió pesado. ¡Zas! Todos los atacantes se elevaron al cielo como globos macabros. Con un gesto brutal de su mano, invirtió la gravedad. ¡Crack! Los cuerpos impactaron contra el suelo con una fuerza devastadora. Problema resuelto nivel experto. Aquellos zombis quedaron tan planos que ahora formaban parte del pavimento. Reportó la limpieza y la respuesta fue puro halago. No esperábamos menos de nuestro as. Sí, sí, los aplausos para luego. Mientras regresaba, esa molesta voz volvió a zumbar en su oído con la insistencia de un mosquito en verano. «Ve con un guía, es una orden». Woo-jun iba a replicar, pero algo captó su atención, un cuerpo bajo los escombros que parecía diferente. El centro seguía ladrando. «¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes?» Pero el mundo de Woo-jun se había silenciado por completo. Un escalofrío recorrió su espalda. Déjà vu. Esa sensación lo golpeó más fuerte que cualquier zombi, directo al corazón. Era tan intenso que sus piernas fallaron. Se tambaleó, cayendo al vacío de sus propios recuerdos. Ya había vivido esto antes. Una mano firme lo sostuvo en el aire, salvándolo de la caída. En aquel entonces, esa mano salvadora pertenecía a un doctor, un rubio deslumbrante que le dijo con voz suave: «Cuidado». El joven Woo-jun quedó tan hipnotizado que olvidó cómo respirar. Volvió a la tierra cuando el rubio bromeó: «Oye, levántate. No soy Hércules para sostenerte todo el día, chico».
Con una sonrisa que podría derretir glaciares, le advirtió al pequeño Gu-jun: «No juegues en las escaleras, es peligroso». Gu-jun dedujo que era uno de los nuevos médicos. En esa época oscura del virus, el gobierno estaba desesperado, enviando brigadas médicas a las escuelas. Pero ante los ojos inocentes de Gu-jun, ese doctor brillaba con luz propia. Parecía tan joven que lo confundió con un estudiante superior. El rubio tuvo que chasquear los dedos para sacarlo de su trance romántico. Ese mismo día, el destino los reunió en clase. El rubio pidió atención. «Oigan, chicos, ojos aquí al frente, por favor». Explicaba cómo combatir el virus, pero al notar a Gu-jun distraído, le lanzó una pregunta a quemarropa para despertarlo. «Tú, el pensativo, ¿qué haces si te muerden?». Gu-jun recitó como robot: «Fiebre, erupción, desmayo y modo zombie activado». El doctor sonrió satisfecho, y para Gu-jun eso valía más que cualquier nota perfecta. «Exacto, bien hecho, alumno. Dicen que él maneja buena información». Al terminar la clase, Kang Gu-jun decidió cazar al joven doctor. El rubio se detuvo al llamado, asumiendo inocentemente que aquel estudiante solo tenía una duda académica. ¿Alguna pregunta sobre la lección? «Para nada». Gu-jun fue directo al grano. «¿Cuál es su nombre, doctor?». El rubio cuestionó la necesidad de saberlo, soltando con ligereza: «¿Importa tanto? De todas formas, él ya murió». Esas palabras fueron el detonante. La repetición de su muerte quebró la cordura de Gu-jun, quien casi estrangula a su propio guía en un ataque de furia. De vuelta a la realidad, mientras intentaban estabilizar los poderes del Esper, el asistente llegó a una conclusión escalofriante. El capitán colapsó por su propia sobrecarga de energía. A gritos, le suplicó a Gu-jun que soltara a su superior. Recuperando apenas la conciencia, Gu-jun ordenó que lo dejaran solo. Para el guía, aquel hombre ya no era humano, sino una bestia anormal. Pero nadie veía su dolor. El tormento de una vieja herida de juventud, sumado a un agotamiento que le devoraba el alma. En cada misión, repetía como un mantra: «Él murió», intentando desesperadamente sofocar el fuego en su pecho. Mientras tanto, el destino movía sus hilos en otra sala. Los médicos observaban los monitores, todos los signos vitales estables. El paciente yacía en una cápsula de estasis. Había llegado el momento crítico: iniciar el protocolo del despertar. Solo rogaban que el Dr. Jae Hae-won regresara sano y salvo. Y entonces, como si escuchara sus plegarias, abrió los ojos. Sentía que emergía de un sueño eterno, una bruma espesa. De pronto, una figura médica entró en su campo de visión. Intentó levantarse por cortesía, pero sus piernas le fallaron. El coma había dejado su huella en el cuerpo de Hae-won. «Cuidado». El médico corrió a sostenerlo, explicándole que el entumecimiento seguía dominando sus músculos. «Acaba de despertar, su cuerpo aún rechaza la realidad», le dijo, advirtiendo al rubio que aún era imposible abandonar la cama. Luego vino la prueba de fuego. «¿Recuerda su nombre?». El rubio asintió, lúcido. El médico suspiró aliviado. Entonces soltó la bomba. Debido a heridas críticas, tuvieron que inducirle un estado de preservación. 2 meses en sueño profundo para sanar. Aturdido, el rubio preguntó cómo diablos lo habían mantenido así. «Lo congelamos», respondió el doctor. Por un instante, Hae-won se imaginó a sí mismo atrapado en un iceberg eterno. Le avisaron que una visita estaba en camino, su tutor legal. Hae-won aguzó el oído, expectante. Voces masculinas resonaron tras la puerta. Una le resultó familiar, preguntando por el estado del paciente. Ese tono inconfundible. Hae-won supo al instante que se trataba del secretario Lee. El hombre entró con prisa, buscando en la mirada del rubio algún signo de reconocimiento. «Sí, lo recuerdo», confirmó el chico. Pero la siguiente pregunta dolió. «¿Y mis padres?». El secretario Lee esquivó la mirada. «Están muy ocupados». Por eso envió al secretario. Una amargura fría inundó a Hae-won. Su hijo despertaba tras 2 meses al borde de la muerte, y ni siquiera vinieron a saludarlo. Trató de tragarse la decepción y autoengañarse. «Seguro es trabajo importante», pensó, aunque el nudo en su garganta gritaba lo contrario. El secretario se lo llevó, soltando la noticia en el camino. «Felicidades, ahora eres un guía de alto rango». Esperaba una explicación médica, y la tuvo. Sus habilidades latentes estallaron durante el tratamiento. Hae-won confesó que todo parecía una fantasía absurda. El secretario serio le preguntó:
¿Entiendes que deberás tocar a espers que son bombas de tiempo? Aiwon miró el folleto en sus manos. El póster prometía un futuro brillante lleno de ventajas. Sin muchas opciones, le dio el sí al secretario. Suspiró. En solo unos meses mi mundo se ha puesto de cabeza. El hombre asintió con gravedad. El mundo entero cambia rápido. Haiwon bromeó con tristeza. Y yo he envejecido años en estos 2 meses. El hombre le dio la razón, admitiendo que la preocupación por el chico le había pasado factura. Envejecí 10, tal vez 20 años por tu culpa, bromeó, antes de transmitir la orden del padre. Tu padre ordena que vivas en el hotel por un tiempo. Una vez en la suite, el secretario verificó. ¿Tomaste tus medicinas? No te saltes ni una dosis, acabas de revivir. Aburrido, el rubio se quejó. ¿Por qué hace tanto frío aquí? El secretario lo miró extrañado. Él estaba bien. Aún así, ajustó el termostato y le pidió que descansara. Haiwon se quedó solo con las instrucciones de las pastillas. Comenzó a leer, sumergiéndose en la información hasta encontrar una carta dirigida a los nuevos guías. Confirmaba su estatus de alto rango y una recomendación urgente: soporte conjunto en el campo de batalla. Del Instituto Médico Militar, el rubio miró el papel incrédulo. De verdad era un despertado ahora. El joven guía preparó su medicina con sumo cuidado, sosteniendo la dosis vital en la palma de su mano. Tras beber el elixir de un solo trago, Jae Hye-won se dirigió de inmediato al Instituto Médico Militar Representativo. Allí le informaron que el ejército sufría una crisis por falta de guías, por lo que vinieron personalmente a suplicar su ingreso. La secretaria, indignada, se disculpó y les espetó que aquello no sonaba a una petición amable, sino a una orden militar absoluta. Pero los reclutadores respondieron con firmeza. Alguien como Jae Hye-won, con el don de guía y formación médica, era un unicornio en estos tiempos. Estaban desesperados por asegurar un talento de ese calibre. Al oír esto, el chico calmó a su secretaria con una sonrisa tranquila. Le recordó al hombre que ya tenía experiencia en equipos médicos similares y que su deseo ardiente era comenzar cuanto antes. Quería salir al campo de batalla. Cuando la secretaria le recordó con preocupación que su despertar fue hace apenas un mes, Jae Hye-won sonrió confiado. Afirmó que, en ese corto mes, había acumulado poder suficiente para cualquier desafío. Así, el chico confirmó al instituto que se uniría a sus filas. La secretaria, escandalizada, le preguntó si pensaba salir con esa ropa informal. Jae Hye-won respondió con lógica aplastante. Se puede usar cualquier cosa bajo una bata de laboratorio, así que eligió la máxima comodidad ante todo. Además, el chico le prometió a la secretaria que trabajaría con extrema precaución. No hay que olvidar que la mayoría de las ciudades yacían en ruinas debido a la destrucción total por el apocalipsis zombie. Solo una zona sobrevivió, un bastión de esperanza gracias a sus altas defensas. Este era el cuartel general, el punto cero, desde donde las tropas partían al infierno para rescatar a los pocos supervivientes. Por norma, estas misiones suicidas eran lideradas por militares y espers. Al rubio le explicaron que él, como un valioso guía, sería el soporte vital de los espers y trataría sus heridas menores. Además, el chico descubrió con emoción que estaría en el equipo de élite, el primero. Ese escuadrón también lideraba la investigación del virus, otorgándole la oportunidad única de colaborar con los científicos más brillantes. Le pidieron a Jae Hye-won que conociera a su equipo, y su acompañante le aseguró que, si tenía dudas, podía preguntar con total libertad. De pronto, Choi Soji, una chica de cabello rosa vibrante, exclamó que era la primera vez que veía a un guía de tal nivel frente a sus ojos. La morena, de cabello largo, Yu Jin, reprendió a su amiga de inmediato, recordándole que esa no era forma de saludar. Tras el regaño, la chica se compuso y saludó oficialmente a Jae Hye-won tras presentarse mutuamente. El chico supo que el primer equipo lo formaban ellas dos y otro sujeto que estaba en misión. A Jae Hye-won no le molestó conocerlo más tarde. Choi Soji, incapaz de contenerse, expresó su total admiración por el rubio. La chica, curiosa, le preguntó si sentía cómo la energía hervía en su interior como un volcán. Él asintió, confirmando esa sensación. Como era de esperar, comenzó el interrogatorio. Ella indagó si el chico había dado soporte a alguien como guía antes y resultó que nuestro rubio protagonista no tenía ni una pizca de experiencia práctica. Choi Soji sugirió que intentara hacerlo hoy mismo para romper el hielo y acostumbrarse.
Le explicó a Jae Hae-won cómo controlar el flujo de poder, advirtiéndole que si no vigilaba la intensidad, la energía se fugaría demasiado rápido, dejándolo exhausto. El chico no entendió ni jota, y con una expresión de total confusión, miró a sus colegas como un cachorro perdido. La chica le dijo que no se agobiara y le aseguró que todo cobraría sentido en el momento exacto en que intentara ayudar a un esper por primera vez. Jae Hae-won se mentalizó para cumplir con su deber sagrado, ordenándose a sí mismo concentrarse e imaginar que envolvía al esper con su cálida energía sanadora. Su primera sesión de guía fue un éxito rotundo. El esper le agradeció sinceramente la ayuda, añadiendo sorprendido que él jamás había sentido una estabilidad tan rápida y profunda. Por supuesto, el rubio se sintió halagado al escuchar tal elogio, especialmente considerando que era su primera vez. Jae Hae-won le pidió a su paciente que fuera honesto si le había gustado y que señalara cualquier error para poder perfeccionar su técnica. Mientras el chico trabajaba, los altos mandos observaban desde las sombras. Comenzaron a debatir los logros del chico, concluyendo que su motivación era inquebrantable. Incluso se inclinaron a pensar que el rubio se había adaptado a sus métodos a una velocidad vertiginosa. Por ello, el liderazgo decidió enviar a Jae Hae-won a una operación real. A pesar de que hoy era apenas su primer día, el día anterior las autoridades recibieron una nota explicativa del temible Kang Ho-hun, donde reportaba que su último guía sufrió daños físicos y psicológicos severos, siendo evacuado de emergencia de la misión. Ya no quedaban más guías disponibles, y era vital que alguien trabajara con ese esper para ayudarlo a recuperar la cordura. Todos sabían que muchos habían muerto por culpa del esper más fuerte. Era una lástima sacrificar a un novato enviándolo con Kang Ho-hun, pero por otro lado, no tenían otra opción. Ahora, retrocederemos en el tiempo a los eventos de hace 10 años, cuando Kang Ho-hun era solo un estudiante escolar. Su amigo no veía sentido alguno en asistir a la escuela, cuando el mundo entero estaba siendo devorado por un virus mortal y los zombies caminaban por doquier. El chico respondió que, en cualquier caso, el país aún era seguro, y añadió con filosofía que, en una situación crítica, era vital intentar salvar la normalidad de la vida cotidiana. Su amigo se burlaba sin piedad. Kang Woo-jun, vives en el mundo de los sueños, pero él, con total descaro, soltó que dormir es su método secreto para crecer. La charla murió ahí. Mientras tanto, un auto lujoso se deslizaba hacia la entrada. El secretario, preocupado, le rogó al rubio que tuviera precaución. Le advirtió: no dejes que esos estudiantes locales te falten al respeto. Pero el rubio, con aire inocente, no entendía por qué tanta alarma. El hombre suspiró, aclarando que su preocupación se debía a su naturaleza gentil, casi como la de un cordero entre lobos adolescentes. Jae Hae-won se ajustó la postura con orgullo. Soy un profesional. Sé trazar la línea entre mi vida personal y el trabajo, aseguró con firmeza. Dicho esto, la conversación terminó y el rubio bajó del vehículo con elegancia, avisando que volvería a casa por su cuenta. Tenía asuntos pendientes en otro lado. Cerca de ahí, los estudiantes jugaban a ser monstruos, imitando a zombies con demasiado entusiasmo. Un trío de chicos se dedicaba a presumir sus dotes actorales en medio del patio, buscando llamar la atención. Uno se contorsionaba como un muerto viviente, mientras su amigo grababa cada segundo, buscando la toma viral perfecta para las redes. Revisaron el video entre carcajadas, admirando lo realista que lucía su macabra actuación y celebrando su talento. Pero otro chico se quejó: «Oye, estoy herido. Ese zombie anormal me mordió de verdad justo cuando celebraban su éxito cinematográfico». Kang Woo-jun pasó por ahí. Pensó que solo eran payasadas, aunque ese tipo de humor oscuro le revolvía el estómago. Alguien más no pudo contenerse y les recriminó: «¿Quién les da permiso para bromear con cosas así en público? Es una falta de respeto total comportarse así en la escuela». Les lanzaron una mirada fulminante. Los chicos huyeron despavoridos, pero uno chocó violentamente contra Woo-jun, haciéndolo perder el equilibrio al borde del abismo. Iba a caer, pero una mano firme lo atrapó en el aire. Era el joven doctor Jae Hae-won, apareciendo como un ángel guardián. «Sostente fuerte», ordenó con voz de mando. El pelinegro agradeció el rescate milagroso, y ambos se separaron, aunque la tensión quedó en el aire. Finalmente el rubio giró sobre sus talones. «No juegues en las escaleras». El chico sintió un golpe de vergüenza ajena por el regaño. El doctor dedujo que trabajaba allí. La curiosidad por la identidad del misterioso Salvador empezó a picarle a Woo-jun.
¿Quién es él realmente? Su amigo llegó resoplando. ¿Por qué te paras? Woo-Jun fue directo al grano y preguntó si conocía a ese sujeto tan particular. Es el nuevo instructor médico, respondió. El gobierno envió equipos de emergencia a cada escuela por culpa de la amenaza del virus. Woo-Jun quedó en shock total. Ese doctor se veía tan joven que podría pasar por un compañero de clase más sin problemas. Poco después comenzó la clase de salud, y nuestro protagonista, fiel a su estilo, ya estaba cabeceando del sueño en su pupitre. Justo cuando Woo-Jun cruzaba al mundo de los sueños, el joven doctor se plantó frente a él y ¡plaf! Dio una palmada para despertarlo. Aquí nadie duerme, sentenció con autoridad. Todos deben prestar atención si quieren sobrevivir a la batalla contra el virus. Luego, con una mirada desafiante, le preguntó al pelinegro: Dime, ¿qué le ocurre al cuerpo si un infectado te muerde? Tienes 5 segundos. Woo-Jun, reaccionando por instinto, recitó: Fiebre alta inmediata comienza a quemar el cuerpo. Aparece un sarpullido, se pierde la conciencia y la humanidad se apaga para dar paso al monstruo. El doctor quedó perplejo. No esperaba encontrar a un estudiante tan razonable. Al terminar la clase, Woo-Jun corrió tras el rubio, exigiendo saber su nombre. Jae Ha-Jun lo miró con frialdad juguetona. Esa información no es necesaria para ti, alumno. Y siguió su camino. ¿Por qué tan seco?, reclamó Woo-Jun. La respuesta fue simple y directa. Detesto que se duerman en mis clases. Además, ya me presenté al inicio. Woo-Jun sonrió con astucia. En ese caso, averiguaré quién eres por mi propia cuenta. El doctor no se opuso al reto, pero de repente los celulares vibraron al unísono con una alerta de peligro inminente. ¿De dónde venía el mensaje? Era un comunicado urgente del cuartel central de contramedidas de desastres. 4 infectados detectados en el distrito. Se ordenaba a los residentes no salir y a los transeúntes buscar refugio inmediato. Jae Ha-Jun miró a Woo-Jun con instinto protector. Debes ir a casa ahora mismo. ¿Tus padres vendrán por ti? Era el momento de la despedida. La seguridad era lo primero ante el caos que se avecinaba. Woo-Jun decidió romper el hielo. Nos vemos, Doc. Un apodo atrevido para su nuevo profesor de la escuela de medicina. Ya con su bata blanca, Jae pensó: ¿fui demasiado inmaduro el primer día? Se sentía extrañamente inquieto por su actitud. Los números de infectados se disparaban a diario. Woo-Jun miraba las noticias en la pantalla con preocupación creciente. ¿Es seguro estar aquí?, preguntó con la voz temblorosa. El doctor, manteniendo la calma, respondió de inmediato: por ahora es seguro. En el fondo, le encantaba que le dijera Doc. Les informó que la cuarentena era bastante estricta. Según su lógica experta, el aislamiento debería calmar la situación en la zona muy pronto, o eso esperaban. Woo-Jun confesó con sinceridad al maestro: ¿sabes? Cuando dices esas palabras, siento una paz mental increíble. A Jae le dio un vuelco el corazón al oírlo. Sonrió y preguntó: dime, ¿de verdad parezco un profesor ante tus ojos? El chico insistió en que, sin importar su título de médico, él seguía siendo su maestro ante todo. El rubio, con una sonrisa nerviosa, admitió que esa preocupación nunca abandonaba su mente. Respondió que aparentar ser un educador no tenía sentido, y sugirió, en tono de broma, que tal vez deberían dejar de hablar. ¡Qué insolencia la de este alumno! Sin embargo, el rubio le confesó suavemente al chico que su presencia le brindaba una extraña paz. El médico insinuó que esa comodidad nacía de algo peculiar, el hecho de que ambos compartían la misma estatura. Con esas palabras, el rubio tocó una fibra sensible en el orgullo de su estudiante. Indignado, replicó que todavía estaba en crecimiento y que pronto alcanzaría una altura digna. El maestro le aseguró que él era perfecto tal cual era. Mientras tanto, el cuartel general emitió un comunicado urgente sobre la crisis actual. 128 nuevos infectados fueron detectados, y las autoridades suplicaron a la población respetar los protocolos de cuarentena. Pero en cuestión de días, el informe se volvió aterrador. La cifra de infectados se disparó a 535. La vida intentaba seguir su curso, al igual que los entrenamientos, pero las alertas de peligro no cesaban de anunciar la detección de 1.574 nuevos casos de infección. El centro declaró el estado de emergencia, imponiendo una cuarentena de nivel 3 en toda la ciudad, y los expertos rogaron a los ciudadanos obedecer ciegamente al personal médico. De repente, el destino acorraló a los amigos en un pasillo abarrotado entre estudiantes que huían presas del pánico absoluto. El horror los perseguía. Un infectado,
transformado ya en un zombi sediento de sangre, les pisaba los talones. Como era de esperarse, el rubio se lanzó al rescate de su amigo sin dudarlo, pero al tomar su mano, el destino le jugó una mala pasada. Tropezó y cayó al suelo. En un instante, se convirtió en la presa perfecta para las bestias. La muerte pasó a escasos centímetros de ellos, pero milagrosamente, el pelingro salió ileso. Cuando el chico abrió los ojos temiendo lo peor, vio a su amigo herido. El doctor, con la mirada empañada, le suplicó al muchacho que salvara su propia vida. Por supuesto que Kang Woo-jun jamás abandonaría a su camarada, cargó con su amigo herido y lo arrastró hasta la azotea del edificio, buscando un refugio seguro, mientras las explosiones ya retumbaban como truenos en las estructuras vecinas, anunciando el fin. Jae Hae-won gimió de dolor. Fue entonces cuando Kang Woo-jun notó la gravedad de la herida. La sangre brotaba sin control. El doctor comenzó a recitar para sí mismo, de memoria, la cruel información sobre el destino de los mordidos. Enumeró los primeros síntomas con voz temblorosa, que incluían fiebre alta y erupciones cutáneas, señales malditas que ya veía en su propia piel. Jae Hae-won rompió en llanto al comprender que el proceso de transformación en zombie era irreversible. Entre lágrimas, confesó que, a pesar de ser médico y maestro, el miedo lo estaba consumiendo por completo. Jae Hae-won pidió perdón a Kang Woo-jun y, sollozando, le rogó que acabara con su vida. El chico, horrorizado, increpó a su maestro. «Ni se te ocurra decir esas cosas», y sugirió correr al hospital de inmediato. Pero el rubio, resignado, respondió que se transformaría. Mucho antes de que llegara cualquier rescate, comenzó a suplicarle al chico que cumpliera su última voluntad. El rubio le confesó que no quería convertirse en un monstruo como el que lo atacó. Le aterraba la idea de perder la razón y condenar a otros a ese destino infernal. Kang Woo-jun no podía concebir la idea de levantar la mano contra él. El rubio admitió ser un egoísta, alegando que simplemente no quería verse terrible como un cadáver viviente. El doctor lloraba desconsoladamente, sin poder detenerse. Confesó que tenía pánico de quedar atrapado en ese estado y le rogó al estudiante que pusiera fin a su agonía. Las manos de Kang Woo-jun temblaban incontrolablemente. Era incapaz de cumplir la petición de su camarada. Además, el chico cuestionó al rubio sobre cómo podía pensar en la muerte cuando su corazón aún latía con fuerza. Cuando el doctor se calmó un poco, se desplomó en el suelo murmurando que era un hombre horrible. Fue entonces cuando Kang Woo-jun tomó una decisión radical. Si ese era el caso, él también intentaría convertirse en zombie. El chico concluyó que así podrían vivir y seguir siendo amigos, incluso como monstruos. Jae Hae-won le explicó a su amigo que los muertos vivientes carecen de conciencia, añadiendo con tristeza que jamás podrían entenderse entre ellos. El rubio intentó disuadirlo con un argumento absurdo. «Los zombies no crecen. ¿De verdad quieres quedarte siendo un enano para siempre?», le preguntó. Jae Hae-won enfatizó que el chico debía vivir a toda costa. Kang Woo-jun respondió que no importaba si no crecía ni un centímetro más, con tal de estar juntos. Entonces, recordaron los rumores recientes. Existían casos extraños donde, tras infectarse con el virus, algunas personas se recuperaban y recobraban la conciencia. El pelinegro mencionó haber oído que esos revividos adquirían superpoderes. Deseaba con toda su alma ese milagro para su maestro, aunque sabía que la probabilidad era ínfima. Kang Woo-jun hizo todo lo posible para que el doctor no se desmayara. Lo revisaba periódicamente, lanzándole preguntas para mantener su mente activa. El chico hablaba sin cesar, luchando por evitar que el doctor cayera en el sueño eterno. Esta vez le preguntó su nombre nuevamente, mientras Kang Woo-jun ya no podía contener sus propias lágrimas. El doctor intentó responder, pero el tiempo se agotó. En ese preciso instante, una explosión ensordecedora sacudió el lugar. Era un equipo de búsqueda limpiando la zona con bombardeos. En la azotea del edificio encontraron una figura acurrucada entre las sombras. Kang Woo-jun recordó cómo fue evacuado de inmediato tras los controles de infección. El chico buscó con la mirada a su maestro, quien yacía bajo los escombros, aparentemente sin vida. Convencido de que el doctor había muerto, Kang Woo-jun lloró amargamente. Pero resulta que Jae Hae-won fue confinado en una cápsula especial. Los médicos descubrieron que su organismo había mutado durante el traslado. Y el doctor anunció a los padres del chico una noticia impactante. Su hijo había despertado habilidades como un guía de alto rango. A los ojos de un especialista, aquello desafiaba toda lógica.
Era un auténtico milagro. La madre de Haiwan, con la voz temblorosa, le rogó al doctor que confirmara si había escuchado bien, que su hijo se había salvado de convertirse en un zombi. El médico confirmó la noticia, pero su rostro se oscureció al añadir que debido a la gravedad extrema de las heridas, el pobre chico tendría que ser congelado. Advirtió que la tecnología actual aún era imperfecta, por lo que las consecuencias de este sueño helado eran totalmente impredecibles. El padre de Haiwan suplicó que hicieran lo imposible para que su hijo sobreviviera. Con el corazón en un puño, preguntaron cuánto tiempo permanecería su niño en ese estado. El doctor explicó que todo dependía de cómo reaccionara el paciente al tratamiento. Sin embargo, tras una pausa tensa, sentenció que era seguro afirmar que permanecería en ese estado al menos 5 años. Los padres, sin otra opción, aceptaron ese destino cruel, y así las hojas del calendario cayeron una tras otra. El secretario Lee entró al despacho con una noticia monumental. Hoy era el día de la descongelación. Con cautela, le preguntó a su jefe si realmente no planeaba ir al hospital. El padre de Haiwan, con la mirada perdida, respondió que lo único que importaba en este mundo era que su hijo despertara sano y salvo. El hombre no tenía el valor de presentarse ante su hijo, habiendo envejecido 10 años de golpe. Por eso, le encomendó al secretario la misión sagrada de cuidar del joven, al menos por un tiempo. El asistente, preocupado, sugirió que lo correcto sería enfrentar la realidad y decirle la verdad a su hijo de inmediato. Además, añadió con seriedad que había escuchado historias terribles sobre aquellos que despiertan de un largo sueño. A menudo les resulta imposible adaptarse a la vida, perdiéndose en un limbo entre el pasado y el presente. El presidente lo interrumpió tajantemente. No permitiría ese destino cruel para su propia sangre. Lo que más deseaba era borrar de la mente de su chico aquel fatídico día en que la tragedia lo golpeó. Anhelaba con toda su alma que Haiwan viviera sin preocupaciones en este mundo tan duro. El secretario, dudando, le preguntó al hombre qué sucedería con los recuerdos del joven. El presidente confesó que ya habían tramado un plan junto con el médico, y le dirán a Haiwan que solo estuvo congelado 2 meses. Esa fue la mentira piadosa que los padres decidieron tejer para protegerlo. Mientras tanto, el guía volaba hacia la zona de operación. Al mirar por la ventana, su cerebro hizo cortocircuito. No entendía cómo la ciudad había cambiado tanto en supuestamente 2 meses. El piloto sacó al pasajero de sus pensamientos anunciando que ya se estaban acercando al punto de aterrizaje. Le recordaron al rubio que debía socorrer al Esper de inmediato y seguir el protocolo al aterrizar. El piloto añadió por la radio que debía dirigirse a las coordenadas exactas, prometiendo cubrirle la espalda desde el aire. En ese instante, el chico pensó con una sonrisa vanidosa que, al parecer, se veía increíblemente genial siendo un guía de clase alta, lanzándose directo al centro de la acción como un héroe de película. El capitán reportó por el auricular que el paquete, es decir, el guía, había aterrizado y ya se dirigía hacia la posición. Kang Woo-jung confirmó que tenía al chico en la mira. La central le pidió al capitán que brindara apoyo en el sitio, alegando que hoy el Esper estaba más débil que nunca. El rubio ya estaba en la zona marcada. La ciudad en ruinas era un caos de polvo y escombros, por lo que apenas podía distinguir la silueta del capitán entre la niebla. Para colmo, el genial guía tropezó con un charco y casi se va de boca al suelo. En un movimiento torpe, logró interceptar al capitán para no caer, pero en cuanto sus ojos se encontraron con el rostro del guía, quedó paralizado. De todas las personas en el mundo, jamás esperó que fuera él quien apareciera ante sus ojos.